Instrucciones para triunfar en el oficio. Hace 1000 años dijo el sultán de Persia: ¡qué rica! Él nunca había probado la berenjena y la estaba comiendo en rodajas aderezadas con jengibre y hierbas del Nilo. Entonces el poeta de la corte exaltó a la berenjena, que da placer a la boca y en el lecho hace milagros, porque para las proezas del amor es más poderosa que el polvo de diente de tigre o el cuerno rayado de rinoceronte. Un par de bocados después, el sultán dijo: ¡qué porquería! Y entonces el poeta de la corte maldijo a la engañosa berenjena, que castiga la digestión, llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos al abismo del delirio y la locura. Un insidioso, de esos que nunca faltan, comentó: recién llevaste a la berenjena al paraíso y ahora la estás echando al infierno. Y el poeta, que era un profeta de los medios masivos de comunicación, puso las cosas en su lugar. Yo soy cortesano del sultán, no soy cortesano de la berenjena. Moscas. José Miguel Corchado tiene el cuerpo lleno de preguntas. Hace años que ha perdido la cuenta de la cantidad de preguntas que lo acosan sin tregua, pero recuerda la tarde en que la primera pregunta entró. Fue en la ciudad de Sevilla, una tarde de sol y aroma de azahares, según manda la costumbre. Una tarde como cualquier otra, al cabo de una jornada de trabajo como cualquier otra. Él iba caminando hacia su casa a través del gentío, solo de una soledad como cualquier otra soledad, cuando la primera pregunta llegó, volando como mosca. Él quiso espantarla, pero la pregunta se quedó dando vueltas a su alrededor hasta que se le metió adentro y ya no salió. Y no lo dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, José Miguel se sentó en una silla y anunció: yo de aquí no me levanto hasta que no sepa quién soy. Puntos de vista. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua, y ella confesó: yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. El director sonrió: del mismo que tú. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? El precio del arte. Europa había tenido la gentileza de civilizar el África negra. Le había roto el mapa y se había tragado sus pedazos. Le había robado el oro, el marfil y los diamantes. Le había arrancado a sus hijos más fuertes y los había vendido en los mercados de esclavos. Para completar la educación de los negros,
Europa les obsequió numerosas invasiones militares de castigo y escarmiento. A fines del siglo XIX, los soldados británicos llevaron a cabo en el reino de Benín una de esas operaciones pedagógicas. Después de la carnicería y antes del incendio, se llevaron el botín. Era la mayor colección de arte africano jamás reunida. Una enorme cantidad de máscaras, esculturas y tallas arrancadas de los santuarios que les daban vida y amparo. Esas obras venían de 1000 años de historia. Su perturbadora belleza despertó en Londres alguna curiosidad y ninguna admiración. Los frutos del zoológico africano solo interesaban a los coleccionistas excéntricos y a los museos dedicados a las costumbres primitivas. Pero cuando la reina Victoria mandó el botín a remate, el dinero alcanzó para pagar todos los gastos de su expedición militar. El arte de Benín financió así la devastación del reino donde ese arte había nacido y sido. El electricista andaba en bicicleta con la escalera al hombro por los caminos de la Pampa. Bautista Riolfo era electricista y 7 oficios, un todero que arreglaba tractores, relojes, molinos, radios, escopetas. La joroba que tenía en la espalda le había salido de tanto agacharse hurgando enchufes, engranajes y rarezas. René Favaloro, el único médico de la comarca, también era todero. Con los pocos instrumentos que tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de cardiólogo, cirujano, partero, psicólogo y especialista en todo lo que se necesitara componer. Un buen día, René viajó a Bahía Blanca y a la vuelta se trajo una máquina jamás vista en aquellas soledades habitadas por el viento y el polvo. Ese tocadiscos tenía sus mañas y en un par de meses se negó a seguir funcionando. Y ahí vino Bautista en su bicicleta. Sentado en el suelo, se rascó la barba, investigó, soldó unos cablecitos, ajustó tornillos y arandelas. A ver ahora, dijo. Para probar el aparato, René eligió un disco, la novena de Beethoven, y colocó la púa en su movimiento preferido. Y la música invadió la casa y se echó a volar por la ventana abierta hacia la noche, hacia la tierra sin nadie, y siguió viva en el aire cuando el disco dejó de girar. René comentó algo preguntó, pero Bautista no contestó nada. Bautista tenía la cara estrujada entre las manos. Un largo rato pasó hasta que el electricista consiguió decir: «Perdone, don René, usted disculpe, pero yo nunca había escuchado eso. Y yo no sabía que esa electricidad existía en el mundo».